Ya está. Listo. Buenas noches a todos. Vamos a iniciar entonces la segunda sesión del curso de estadística no paramétrica. Y como ha sido costumbre, al menos en la mayoría de cursos, vamos a trabajar un tema específico y voy a empezar con algo que hemos llamado siempre conducta de entrada, que en algunas pruebas no necesariamente se hará. Entonces vamos a trabajar hoy lo que es la prueba de rachas, aleatoriedad de una muestra, prueba de rachas. Y como lo mencioné, tengo una conducta de entrada inicial. Esto la construyo fundamentalmente pensando en lo que vamos a mirar en el camino o que se requeriría en el resto de la presentación. En la primera de ellas, y ya sabemos, lo voy a decir como un enunciado para que ustedes me digan si sí están de acuerdo o si no. A ver, se acuerdan de cómo se calcula la mediana y cómo se interpreta. Entonces, si no el 1 o el 2, o como hemos mencionado a veces, jocosamente el 3. Se sabe cómo se calcula la mediana. Ahora, pueden estar en mucha reflexión. Entonces, cuando hay mucha reflexión, asumo que puedan tener algunas dudas para... Vamos aquí a hacer una pausa. Y bien, entonces, el tema es si se sabe calcular la mediana y cómo se interpreta. Asumo ya que entonces sí, con la respuesta de un 1. Perfecto. ¿Esto por qué lo mencioné? Porque de alguna manera en la última sesión hablábamos de la prueba o mejor, en esta prueba de rachas vamos a trabajar o se basa en una de las opciones es trabajando con la misma mediana. Pues bien, ahí ya no tenemos problema. Ahora dice, cuando se utilizan las tablas específicas, ¿cuándo se utilizan tablas específicas en la prueba de rachas? Se sabe eso, se conoce. ¿En qué caso se usan las tablas? En la prueba de rachas específicamente. Las tablas quiere decir algo similar a lo que es la distribución normal, que tiene unas tablas, la binomial igual, Poisson, etcétera, etcétera, todas las distribuciones. Pero también hay momentos donde no se necesitan. Entonces mi interrogante es, ¿sabemos en qué momentos podemos utilizar unas tablas para mirar en esta prueba de rachas si hay o no aleatoriedad? Bien, parece que estamos cuchillas. Perfecto. Bueno, la tercera que tengo en pantalla es esa prueba de rachas también se utiliza para probar independencia de dos muestras. O sea que no solo para mirar aleatoriedad, sino para mirar independencia entre dos muestras. Valga decir también lo que se ha dicho en otras oportunidades, hombre-mujer, soltero-casado, etcétera, etcétera. ¿También sirve para eso? Uno sí, dos no. Perfecto. Veamos el otro que tengo más en recuadro, pero era para mirar qué enfoque le doy también si hay necesidad o no, porque estaba en el programa, pero veo que las personas ya pueden estar avanzadas en ese tema. Se tiene como conocimiento para exportar e importar archivos de Excel a SPS y viceversa, porque en caso tal, pues, según viendo los participantes, no habría necesidad de desarrollar el programa tan como está en el papel. Sí, ya lo sabemos, pues obviamente todos. La pregunta es entonces si sabemos exportar e importar archivos de Excel a SPS. Uno sí, dos no. A ver, veamos. Estamos pensando. Muy bien. Perfecto, eso está muy bien. Entonces, siempre hay varias reflexiones, ¿no? En últimas, sí parece que lo sabemos. Hemos exportado e importado, prácticamente todos tienen que... Bien, no, aquí lo que queremos mirar es si las personas
es importar y exportar, porque también en algún momento pudo haber participantes que no hayan tenido alguna o tanta experticia o práctica con el software SPS. Entonces era la intencionalidad de esa parte de explicar este tema. Pero entonces veo que no hay necesidad. Bien, ¿se sabe cómo calcular las probabilidades de la distribución normal con el Excel? Es otro interrogante. El motivo de esta también apunta a lo que trabajamos de la prueba de Smirnov-Kolmogorov. Todo esto, ¿por qué se empata? Porque hay que mirar cómo vamos direccionando también a la luz de la guía que se tiene, pero también me parece importante ir mirando situaciones de cómo estamos para nivelarnos, porque es claro que algunos han podido estar en varios cursos, otros por sus experiencias propias logran tener algunas fortalezas, pero otras personas han estado con otro software, con otra dinámica, en fin, entonces es bueno ir mirando cómo están. Muy bien, entonces esa última partecita no se tiene todavía. Bueno, entonces ahora sí, ya con eso, ya para saber cómo íbamos, estamos entonces hablando ahora de la prueba de rachas, para una muestra específicamente. Vamos a entretenernos hoy con prueba de rachas de una muestra. Bien, entonces como es usual también, veamos algunas generalidades. Definitivamente se usa para validar el supuesto de aleatoriedad de los datos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque recuerden que en temas como la estadística clásica, en el ANOVA, específicamente el ANOVA paramétrico, uno de los primeros supuestos que hay que validar es precisamente aleatoriedad en los tratamientos. O valga decir, aleatoriedad en los datos, en los subgrupos de los datos. Por lo tanto, esta prueba es fundamental y es la que se utiliza para validar esas cosas. Y otras tantas más. También se sirve para identificar independencia entre dos muestras. Eso también lo abordaremos en la prueba ya para mirar, pero en esas para mirar independencia entre dos es más común, más usual la prueba de Mann-Whitney, que también se abordará. Pero esta, de alguna manera, se ha trabajado en ese sentido. Y es útil ya en otro esquema o en otro, digámoslo, en otro perfil, enfoque, para identificar si un proceso se encuentra bajo control, un proceso industrial. Es muy usual la teoría de rachas en esas áreas del conocimiento. Bien, en la parte también de generalidades, podemos hablar de que en un muestreo puede estar influenciado por cuestiones de tiempo o el mismo espacio. Espacio quiere decir si yo estoy con unas personas en un mismo grupo, ubicadas en un mismo salón, en una misma área. Es muy usual esto en el tema también de diseño experimental, donde uno podría tomar en alguna parcela específica, tomar algunas mediciones, y eso está influenciado por el espacio, ¿cierto? El espacio puede ser geográfico o no. Y la parte del tiempo también, si estuviésemos hablando incluso de series influenciadas con movimientos estacionales, pues está el tiempo incluido. Y eso podría influir entonces en que los valores que tomemos no cumplan con el tema de aleatoriedad. Ahora, eso pasará en algunos casos, eso es correcto, pero entonces tendríamos que mirar cómo se hacen los procedimientos. Aquí entonces lo que estamos diciendo es que eso podría también invalidar algunas condiciones en el muestreo aleatorio. Y por lo tanto, entonces la prueba de rachas también me sirve para mirar si esta situación está ocurriendo o no. El test de independencia, que no es más que la prueba que estamos analizando en la noche de hoy de rachas. Hay dos criterios para determinar ese número de rachas, al menos en los datos cuantitativos. Los datos numéricos, que es lo que definitivamente tiene más aplicabilidad. El uno es el cambio de dirección, eso es lo que llamábamos nosotros rachas, o se llaman rachas ascendentes o descendentes. Si hay una serie de datos que van siempre subiendo, o sea, se van incrementando, veamos el tema del dólar en Colombia ha venido descendiendo, el peso se ha fortalecido mucho, el peso colombiano, pero el dólar viene cayendo. Si cae día a día, hay una tendencia descendente.
Y seguramente no sería por cuestiones fortuitas, sino porque hay algo que la está llevando a esa situación. Y cuando cambia de dirección, o sea, vuelve y se incrementa el precio del dólar, en el ejemplo, pues ya cambió de racha y volverá a caer, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una secuencia. Y otra situación es cuando tenemos criterios, el más usual es el que hay por encima o debajo de la mediana. De ahí que en la conducta de entrada mencionaba cómo estábamos en el concepto de la mediana y si nos tocase calcularlo, lo sabemos. Porque ese es uno de los criterios fundamentales y, entre otras cosas, el que maneja o el que tiene el software SPSS, uno de los criterios. Entonces, sintetizando esta diapositiva, está que hay dos criterios, hay unos que son rachas ascendentes y descendentes, y otra que es con respecto a un valor específico, muy usual en la mediana, pero podría ser con respecto a la moda, a la misma media o a un valor específico. Bien, entonces esos son unos conceptos generales de lo de rachas. En este pantallazo que tomo de otro documento, están explicitándose más o menos algunas posibilidades de secuencias. Si vamos a observar, voy a coger el panel de dibujo, el pincel, y estamos observando una que tiene una especie de tendencia, ¿cierto? Una tendencia ascendente, el panel 2 superior derecho. Observen que va siempre suba, que suba, que suba. Eso es lo que yo hablaba. En algunos países puede ser que el precio suba. ¿El precio de qué? De algún producto o la divisa misma. Pero ahí entonces uno observaría que no hay aleatoriedad. Hay diversas figuras, como la que se observa en la parte inferior derecha, donde se percibiría como una especie de ciclo, generalmente originado por tiempos. Podrían ser en productos o mediciones que tengan que ver básicamente con productos estacionales. Inviernos, de mucha compra a veces, y ahora estamos hablando de el tema de San Valentín, y las flores de aquí en Antioquia, Colombia, se venden de también manera muy importante y cada año pasará igual. Pues bien, también es cierto que hay veces que es un sube y baja muy fuerte, o muy continuo mejor, como la que está en la parte superior, parte inferior derecha. Ahí hay tanto vaivén que tampoco me llevaría a no decir que es aleatoriedad, porque es un cambio a cada vez. Eso, el ejemplo que uno lee mucho es el tema de la misma moneda, pues es cierto que nunca podrá caer siempre la misma cruz, la misma cara, pero tampoco es tiro y tiro. Entonces, estos son especies de tratar de analizarlo de rachas. En la primera parte que tenemos podría pensarse que si hay rachas, suben, bajan, vuelven y cambian, etc. Pero el tema aquí es que esos cambios sean originados por situaciones fortuitas, no una tendencia, por ejemplo, cosas determinísticas, ¿no? Ahí es donde está el tema de rachas. Y en este esquema es donde se manejan lo que hablaba también la situación de procesos industriales bajo control. Es claro que si tenemos el de la derecha y esto va subiendo y hay un límite de control o de especificación también en los productos, pues claro está que tendríamos que estar muy pendientes de que nos vamos a salir. Y así sucesivamente, entonces es un análisis que nos sirve mucho esta parte de la prueba de rachas. Cualquier inquietud me la van colocando ahí en el chat. Y si me están escuchando, claro, está bien. Bueno, aquí hay otro caso para ir reforzando un poquito esos conceptos. Quise pintar dos muñequitos, asumiendo que el primero puede ser el de, asumamos que es hombre o mujer. Y ese ya no es en el esquema numérico, sino en un esquema que también podría ser, sí, una serie de eventos o de clasificado, porque no dicotómico. También se mira si es aleatoriedad o no. Y con este me sirve el tema de las rachas, ¿no? Aquí habíamos visto que hay dos bolitas, o pensemos que son dos hombres, ¿sí? Entonces son dos sucesos de la misma categoría.
lo que nos indica que estas dos es una racha, pero luego cambió a la otra figurita como una R invertida que voy a pensar que es una mujer, entonces ya cambió, y aquí volvió y cambió a hombres, y luego a mujeres, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene el concepto de racha, y del número de la racha. Hay una racha de 2 hombres, otra de 3 mujeres, etcétera, etcétera. En total hay 7 rachas. Esos son los criterios que se van moviendo. El número de rachas, pero recuerden que también estábamos hablando de si hay rachas ascendentes, o sea, con respecto a los números, o rachas por encima o por debajo de la mediana, que son lo más usual en lo numérico. Lo otro es que entonces habrían en la forma de calcular ya los estadísticos para llegar a una decisión de si hay o no hay aleatoriedad, también tenemos que tener en cuenta cuál es el número de n's de una categoría y otra. Entonces ya hablamos de un n1 y un n2. Aquí tendríamos 2, 3, 4, 5, 6 hombres, digamos. 3, 6, 7, 8 mujeres. Entonces habría un n1, usualmente tomamos el más grande, el n1 8 y el n2 6. Y ahí, valga el tema también de la pregunta inicial, yo tendría aquí un N1, que es el número de personas de una de las categorías, en este caso tomé 8, N2, el número de las categorías de la otra opción, en este caso hombre, serían 6, un N1, un N2 y el número de rachas totales, que es lo que estamos observando. Cada que hay un cambio es una racha, y nos dio 7. En esos casos es donde se utilizan algunas tablas, porque son valores pequeños. Cuando ya tenemos un número de muestra mayor, ahí sí, como hablábamos la clase pasada, ahí sí entonces podemos hacer una aproximación a la distribución normal. La aproximamos, ¿no? Pero en casos pequeños usualmente se habla pues de las tablas existentes ya construidas, y obviamente los textos lo traen, e incluso pues obviamente por la red están pululando, ¿no? Bien, vamos bien hasta ahí. Por favor me confirman con un 1. Ahí yo veo. Muy bien. Vamos a ver. Ahí vamos a ver, ahí me devuelvo. Muy bien el interrogante. Vamos a devolvernos, porque entonces no tiene que ver el número de rachas, no tiene que ver con el número de observaciones, porque lo que tiene que ver es la secuencia, los cambios. Yo puedo tener 50 datos, son 50 datos, ¿no? Pero hubo solamente 2 rachas, pudo ser, porque los 30 primeros fueron hombres, 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 y luego cambió a mujer. Ahí hay 2 rachas, pero 50 datos. Entonces, lo que implica el 7 es el giro o el cambio. Cuando hay un 1 aquí debajo, número de rachas, es porque hay 2 bolitas, o sea, 2 hombres. Luego viene una racha de mujeres, que son 3. Luego volvió a cambiar a hombre, entonces se cambió de evento. Ahí es donde estamos diciendo que es una racha. Pudo ser que hubiese una racha seguidita de RC hasta el final, entonces nada más 3 rachas, pudo ser. Pero aquí el tema es, para poder aclarar el interrogante, es ese. No importa el número de datos que tengamos, bueno, hubo 6 o 7, sino cuántas veces voy cambiando. Asumamos que estén colocados en un parque, en unas sillas, entonces en un teatro, entonces yo encuentro 2 hombres, perdón, luego hay 3 mujeres, pero ya son de otro evento, entonces cambió a otra racha, y luego sale otro hombre, otra racha, y así sucesivamente. ¿Queda más claro ahí con ese último comentario? A ver. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, veníamos ya. En estas 2 pantallas las voy a pasar un poco más, tal vez rápido, ustedes los pueden leer sin ninguna complicación, en términos de que son generalidades también, y es usual en el esquema de unas pruebas de hipótesis. Valga decir, la prueba de hipótesis es
los elementos de la muestra están mezclados aleatoriamente. Si estamos hablando ahora de hombres y mujeres, miren que uno como ir en una procesión, entonces ¿cómo están? Si están todos los hombres junticos, pues ahí no hay aleatoriedad, hay algo que los llevó a juntarse, no sabemos qué. Pero no, si hay cambios alternos, va y vuelve, entonces los datos son aleatorios. O por el contrario, no están mezclados aleatoriamente. Entonces, eso es el H0 y la alternativa. Y como siempre, jugando con un nivel de significancia. O sea que siempre volvemos a lo mismo, al menos en los software, ¿no? Si el valor P es menor de 0,5, entonces vamos a decir que nos vamos para la H1 y diríamos que no están mezclados aleatoriamente. Por lo tanto, nos interesaría quedarnos en el H0. Igual que en la normal, que el H0 es que los datos son normales. O sea, la prueba de Kolmogorov. Aquí también el H0 es la que sería lo que nos interesa que pase. Bien, también como lo mencioné en la Kolmogorov, hay unas fórmulas que no son tal vez tan amigables, pero no son complejas tampoco. Aquí lo que estamos diciendo es que hay N1 es el número de ocurrencias de una de las variables, de uno de los eventos. Podría haber sido mujer. N2 número de hombres. Y R el número de corridas, que es sinónimo de rachas. Son los tres elementos que hablábamos. Ahora, si yo ya tengo, con eso yo podría ir y utilizar una tabla que ya enseguida la muestra. Pero también es cierto que si tengo muchos, los N ya son más grandes, más de 20, dice la teoría, entre otras cosas más de 20, el N1 o el N2 o alguno de ellos, entonces me puedo pasar a utilizar es una aproximación. Y esa aproximación entonces requiere irme para la distribución normal. Y todos sabemos bien que la distribución normal funciona con el Z, que es R, número de rachas, menos la media, mu sub R, sobre la desviación. Eso es la forma de estandarizar en una distribución normal. Por lo tanto, para llegar a R es el número de rachas. La mu es la formulita que tenemos acá arriba, la fórmula que observan acá. Y la desviación ni se diga, esa otra fórmula que hay. Pero obviamente es tratar de soportar la fórmula, pero vamos a apoyarnos en los software, ¿no? Por lo tanto, vienen otros conceptos donde ya estamos diciendo la distribución de muestreo de R se aproxima a la normal si N1 o N2 es mayor que 20. Y ya buscaríamos obviamente si recuerden, a ver, ¿quién se acuerda cuál es el valor crítico de una distribución normal, o sea el Z, para una confiabilidad del 95%? ¿Cuál es el valorcito? Donde es como el punto crítico. A partir de ahí yo ya digo, no, esto ya se me está yendo muy lejos, ya no puedo quedarme en la H o aceptar la H nula. Perfecto, eso está muy bien. Entonces ya aquí en este criterio ya lo que es mirar el Z, si es que no tuviéramos forma pues de llegar a calcular el SIC. Y con ese, si es mayor de ese número de 1,96 como lo están expresando, pues obviamente estaría en región de no aceptación. O sea que diríamos, si es mayor que ese número con cualquiera de los dos valor, sea negativo o positivo, diríamos que los datos no se comportan normal. Pero si me quedan en ese rango, obviamente que sí son, perdón, normal no, sino aleatorios. Pues bien, traje a colación o capturé la pantalla de un documento del dibujo que se les hará llegar también más adelantico, seguimos en la preparación, esto siempre hay que cambiarle detalles. Entonces lo traje a colación, pero solo para que ustedes tuvieran una manera de observar cómo es el reemplazo de estas fórmulas que mostré acá, mu igual a n1, n2, etcétera, etcétera. Eso lo quise hacer porque también quiero que queden con algunos elementos que la mayoría de personas pues que nos quedamos todo con el software, no tenemos ni idea de cómo se hizo el software esto. O sea, pues no, al menos si bien no es el énfasis, queda ahí plasmado en la presentación y en el documento que se envíe, por si les tocase alguna vez o por si fuesen a explicar a otras personas
manual, porque muchas personas lo pedirán manual si es académico. En la vida real de las empresas, de los proyectos de investigación, a no ser de que tengan pocos datos, tendríamos que hacerlo con los software. Entonces ahí está plasmado el ejemplo de mirar si esos datos son aleatorios. Lo dejo para que lo reflexionen y en la sesión que tengamos de dudas, inquietudes, etcétera, abordaremos precisamente qué no les dio acá y en el tallercito que está en preparación también para que lo hagan de todas las pruebas que vamos haciendo. Pues bien, también está en una de las tablas. Estas son tablas ya obviamente validadas, la tienen los textos, etcétera, etcétera, pero quise traerla porque también, insisto, estamos hablando de que debemos de quedar bien preparados en los temas de no paramétrica y entonces un poquitico más allá de lo que se hace el resto, ¿no? Entonces aquí tenemos una tabla que vienen así como está acá planteada, es decir, el N1 y el N2. Aquí tendría, o sea, estas son tablas para n's pequeñas, recuerden, para n's muy pequeñas. Aquí tendría un N1 de 5 y N2 de 6. Siempre el N1 más pequeñito estamos observando acá. El N1 de 6 y el N2 de 6, etc. Y en el otro esquema, o en el otro parte de la tabla, está R, donde R es el número de rachas. Número de rachas. Y ahí, dependiendo de los n's y el número de rachas, para el ejemplo que quise traer diferente al que teníamos, hubo 9. Este es otro ejemplo diferente para que no se confundan con el que dije atrás de 7. No lo quise traer ese mismo porque teníamos, no se me ajustaba con el 5 y 7 de la tablita que tenía a la mano, entonces por eso lo hice así de otra manera. Pero suponiendo que fueran 9 las rachas, 5 y 7, entonces yo me fijo en 5 y 7, y 9 rachas y llegué a punto 955. Pues resulta que el criterio de toda la vida, recuerden, es punto 95, pero el punto 95 es el de la mitad, ¿sí? O sea, la mitad de mi curva. Por lo tanto, si le adiciono la mitad del alfa, o sea, punto 025, realmente estoy obteniendo un número que queda es, voy a responder esa parte de Jesús, queda el punto 975, ¿no? Punto 975 realmente es el punto o el criterio a definir y a comparar en estas tablas si hay una confiabilidad del 95. Punto 975, lo estoy sumando un punto 025 que es el que me queda en una colita. Por lo tanto, si este valor de acá es menor que ese, o sea, el punto 975, yo estoy diciendo que está en región de aceptación. Aquí en este caso únicamente si tuviésemos 10 rachas, ese sí es mayor, entonces ahí ya nos daría que no aceptación de aleatoriedad. Pero insisto, todo esto se maneja ya con los software. Aquí lo que quise traer fue esa colación. Ahora, no, hay tablas en textos que llegan hasta precisamente un R. Bueno, entre otras cosas, observen que el número de rachas tiene que ver con el n, ¿no? Si yo tengo 5 y 6, son 11 datos. Pues es muy poco probable que tenga tantas rachas, ¿sí? Entonces, aquí tengo 6 y 7, 13 datos. 13 datos, pero algunos van pegaditos. O sea que el número de rachas está muy influenciado. Ahí sí estaría influenciado un poco para el diseño de la tabla con la tabla que tenemos. O sea, aquí no habría forma de ponerle pues más de 12 rachas porque no había forma. Porque tengo 6, 7, 13 datos. Entonces no hay. Pero si fuéramos muy exhaustivos y tuviéramos un n de 15 y otro de 14, pues ahí sí podrían haber 12 rachas, 13 rachas, porque ya tengo 20 y pico de datos sumando los dos. Ahí también hay tablas de R, o número de rachas más grandes. También existen. O sea, hay tablitas tabuladas con R's de más de 10, pero ya no más de 20 tampoco. ¿Sí?
O sea que tendríamos que ya, pero eso lo encontramos, pues claro está, están en los textos y en todas estas partes, encontramos en tablas con mayor amplitud o mayores posibilidades de combinaciones. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí está influenciado por los n. Más de 20 rachas, pues ya sí es poco probable. Muy bien. Ahora ya llevamos unos 30 minuticos. Vamos a ir dejando uno de estos videitos por acá, porque voy a explicar también cómo es el sentido en la parte un poquito manual de eso que he venido conversando. Pero dado el tiempo, voy a parar este video en este momento.